Amados hermanos en Cristo, parece que se me fue el sonido, pero vienen por los católicos, vienen por los que proclamamos la verdad el día de hoy. Esto es inaudito, pero está pasando, es real. ¿Te pueden aplicar una multa por hablar de Cristo? ¿Te pueden aplicar una multa por pensar como Cristo? ¿Te pueden aplicar una multa porque en tu taxi, en tu oficina o donde tú estés pongas una frase bíblica de Cristo, de Dios? Parece que sí, ya es una realidad. Vamos a verlo a continuación. Queridos hermanos en Cristo, la cosa recia para los católicos y sobre todo el tiempo ya está premio. Según yo tenía entendido, así como es como funcionaban las cosas, de que si hacías algo malo tendrías que pagar una sanción, ya sea así una sanción ante las autoridades, que las autoridades consideraban cuál es el motivo de la sanción y las cosas que tenían que, bueno, el daño, y según en base a eso te podían meter una sanción, ya sea económica o ya sea penal. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Hablamos de una sanción de multa. ¿A quién? A un taxista. A un taxista, aquí está la frase. Y fíjate muy bien, fue multado ese taxista por traer una frase bíblica. De acuerdo con la entidad de defensa de los derechos humanos internacional en Essen, Alemania, un conductor de un taxi que se llama, de un taxi Yael Machine, fue sancionado con una multa de hasta 1.000 euros por supuesta propaganda religiosa no autorizada. Esto se debió a la presencia de un pequeño adhesivo con un pasaje bíblico en la ventana trasera de su vehículo que decía: Jesús, yo soy, bueno, decía Jesús, ¿verdad? Y luego citaba a Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hace 22 años que este señor reside en Alemania, su lugar de nacimiento fue Irán y su crianza transcurrió como seguidor del Islam. En Irán, a la edad de 13 años, sufrió la pérdida de su pierna izquierda en un accidente de tráfico. A los 33 años decidió buscar atención médica en Alemania con la esperanza de encontrar alivio para su dolor. A pesar de someterse a más de 20 intervenciones quirúrgicas, el dolor persistía, llevándolo incluso a contemplar, a intentar irse de este mundo por su propia cuenta. En ese momento crítico de su vida, una mujer cristiana se acercó a él y le ofreció orar. Aunque inicialmente él no quería, aceptó y experimentó un alivio completo del dolor después de la oración. Este acontecimiento lo motivó a explorar la lectura de la Biblia, a tal punto que esta persona mantiene con firmeza su fe cristiana y considera que la pegatina no es simplemente publicidad religiosa, sino una expresión de su profunda convicción. En octubre del 2023, este señor fue notificado por el Departamento de Carreteras mediante una carta señalándole que la pegatina en su vehículo era considerada propaganda religiosa ilegal, prohibida en los taxis según las ordenanzas. A pesar de la notificación, este señor optó por no retirar la pegatina, argumentando que su contenido, ubicación y tamaño reducía no la, reducido no la calificaban como publicidad en el sentido convencional. Respecto a los hechos, este señor afirma en su defensa: Jesús es lo mejor que pudo recomendar a cualquiera, porque él cambió mi vida. Es por eso que tengo la calcomanía en mi auto, para que cualquiera esté interesado en verla, la pueda ver.
No quiero causar problemas, pero no hice nada malo. Estoy agradecido por este país, donde todos saberían ser libres de compartir su fe. Espero poder seguir haciéndolo, apelando así a una multa injusta. Asimismo, también se involucró en este caso Lydia Reiser, una abogada de los derechos humanos que se ofreció a ayudar al taxista, quien enfatizó que las acciones de este señor están respaldadas por el incluso derecho humano fundamental de la libertad religiosa. En una sociedad libre, el gobierno no debería silenciar ni censurar las expresiones pacíficas de fe. Las acciones de este señor están protegidas incluso por los derechos humanos básicos de la libertad de religión, que incluyen el derecho a compartir con otros las creencias más profundas. El Estado debe evitar interferir injustamente con esa libertad. Todo un escándalo, mis queridos hermanos en Cristo, en este país. Todo un escándalo, todo un escándalo. Cobrarle una multa por simplemente traer una pegatina que dice Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante y entonces nos vamos a hacer una pregunta. Lo difícil que es dar testimonio de Cristo nuestro Señor. Porque es una multa de hasta 1,000 euros la que le quieren cobrar y hacerle que retire su pegatina. ¿Cuál es la pegatina? Pues es esta. Aquí la puede ver, pues en alemán. Aquí está escrito Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y está la pegatina. Es muy chiquita. En realidad es muy chiquita. En realidad no tiene visibilidad. Pues fíjese el tamaño de la parte del carro y la parte del... Pues es muy poquito, ¿no? No causa problemas con nadie. Pero qué difícil en esos momentos es ser cristiano, ser católico. Qué difícil es defender a Cristo. Qué difícil es hablar de Cristo. Y más allá de las multas y más allá de esto, lo que tenemos que reflexionar es aguas con lo que está pasando. Más allá de la injusta multa, es un bonito y valiente testimonio. Dice, por ejemplo, aquí ese argumento. El que está multado por proclamar en público su fe a Cristo en Alemania en realidad es un iraní converso y la abogada que lo defiende es de la AD, partido al que los obispos alemanes han pedido que no se vote por el imperdonable pecado de ser demasiado de la derecha. A veces la divina providencia demuestra un gran sentido del humor. Bueno, sí es cierto, también esa persona, esa abogada, es del partido de los que el obispo expresamente han pedido que no se vote. Es algo muy duro lo que está pasando en Alemania. El mundo se volvió en contra de Cristo y aprovechan lo mínimo para demostrarlo. Este mundo tiene que estar muy de ajeno a la realidad, alejado de Dios, para poner una multa por poner en un coche una frase de la Biblia. El demonio es el rey del mundo el día de hoy. Al parecer sí. Seguro al 100% que si la decoración del taxi hubiera sido una frase del Corán y de alabanza a Mahoma y al Islam, o si fuera una frase pro budista, esta noticia no existiera. Eso también es cierto, porque aquí la pregunta es esta, la siguiente: ¿qué pasaría si en vez de poner que Cristo pusieran una frase del Corán? ¿Se atreverían a multarlo? Son preguntas muy importantes. Lo que está pasando es muy duro. Un señor converso del Islam, un señor que nació en el Islam, se convirtió al cristianismo porque Dios de alguna otra manera alivió su dolor de su pierna. En Alemania es taxista y de repente él pone una frase: Cristo es el camino, la verdad y la vida, y entonces por esa frase es notificado que la quite y luego lo multan por no hacer caso de quitarla. En Alemania, un país libre, solo por eso te van a multar. Solo por eso vale la pena la multa en la multa. Y más aún te están diciendo o la quitas o te la quito, te multo. Y por eso dicen, ¿qué está pasando? La pregunta es esta también: ¿qué hubiese pasado si fuera una frase del Corán? O hubieran puesto en letras grandes Mahoma, o viva Mahoma, o viva el Corán. ¿Lo hubiesen multado así también? ¿O ahí no? Son preguntas, ¿verdad? Son preguntas porque, bueno, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasa? ¿Hubieran multado a una persona por decir viva Alá? Alá es Dios. ¿Lo hubieran multado igual con 1,000 euros? Está interesante este tema. Dar testimonio de Cristo va a ser complicado.
Se requiere de mucha fe y mucha valentía, porque como dicen ahí en un comentario, el mundo se ha vuelto contra Dios. ¿Y usted qué piensa? ¿Dar con testimonio de Cristo a costa de lo que sea? Por favor, déjenlo en los comentarios.